Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos hoy nuevamente reunidos como familia frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Esta ya es la clase número 187. Clase 187 y seguimos avanzando en este maravilloso tema que hemos titulado Madurez. Madurez. En la clase de hoy vamos a introducir nuestra lección en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Entonces vamos todos a buscar segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 16. La escritura dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y entonces quiero que analicemos ese texto bíblico. Segunda de Timoteo 3:16 lo hemos leído. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la Biblia es exhalada por Dios. La Biblia es la voluntad de Dios expresada. La Biblia es la mente de Dios. Lo que Él nos quería decir en su soberanía, lo que Él quería comunicarnos está aquí, en las Sagradas Escrituras. Y dice el texto bíblico que es útil. Y aquí viene el aspecto práctico de la Biblia. La Biblia no es un libro de filosofía. La Biblia no es un libro que lanza ideas acerca del ayer, del hoy y del mañana, y que lanza ideas para que simplemente nos quedemos un ratito meditando y ya. Cuando la Biblia dice acá en 2 de Timoteo 3:16 que es útil, está hablando de la practicidad de la Biblia en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero vivir una vida práctica, llena de satisfacción y de propósito, pues para eso están las Sagradas Escrituras. La Biblia me dice cómo se hace eso, cómo vivo con propósito, cómo vivo de manera sabia, cómo soy asertivo, cómo tengo discernimiento, cómo hago lo correcto. También dice que es útil entonces para enseñarnos lo que es verdad. La Biblia nos enseña entonces la verdad de manera objetiva. Si queremos saber cómo tener un buen matrimonio, cómo vivir la vida, cómo educar hijos, cómo trabajar, cómo ser buenos miembros de la sociedad, todos los temas relacionados al alma humana están consignados en la Biblia y son verdad. O sea, lo que nos enseña la Biblia es verdad. Eso quiere decir, es objetivo, es lógico, es irrefutable. La Biblia también nos hace ver, esa es la característica de la Biblia, y es que ilumina nuestro entendimiento. Estamos ciegos, estamos perdidos, y la ilustración acá es que nos hace ver como cuando se prende una lámpara para alumbrar el camino. Entonces la Biblia es útil porque nos enseña lo que es verdad, nos enseña lo que es objetivo, real y ciertísimo y lógico, pero además la Biblia ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestros ojos para que podamos ver, nos quita la ceguera. Dice además que la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados. Esa es la función de volvernos al camino. Y la Biblia nos enseña a hacer lo correcto, la Biblia nos instruye. Miren todo lo que hace la Biblia por nosotros. Es útil, habla de la practicidad de las Escrituras. Nos enseña lo que es verdad, nos enseña lo que es lógico, lo que es irrefutable, lo que es verdad. Nos hace ver, nos quita la ceguera, nos muestra por dónde es el camino correcto, nos corrige, nos vuelve a la senda cuando nos hemos extraviado y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces la Biblia es el mejor manual de vida. Recuerden que esta serie en la que estamos es madurez, avanzando hacia la madurez. Y entonces en el avance hacia la madurez, la Biblia es absolutamente fundamental, necesaria. Vamos a ir a Mateo capítulo 5,
versículo 3. Estamos introduciendo nuestra clase de hoy, la clase número 187. Maravilloso. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. El verdadero éxito en la vida se logra cuando reconozco que necesito ser salvo. Si una persona no reconoce que necesita ser salvo, lo habrá perdido todo. Jesucristo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El verdadero éxito en la vida entonces se logra cuando reconozco que necesito ser salvo, que estoy en una bancarrota espiritual total y solo dependo de la gracia y el amor y la misericordia de Dios y me vuelvo a Dios en total rendición y soy perdonado porque Cristo pagó. Y aquí el punto clave es volverse a Dios en absoluta rendición. Quiere decir, querido amigo que me estás escuchando, y Dani, y nosotros como familia, realmente vamos a avanzar hacia la madurez cuando reconocemos la Biblia como nuestra fuente objetiva de verdad, que es útil porque nos enseña verdades prácticas, porque nos enseña la verdad, porque nos corrige, porque nos hace ver. Ahí es donde vamos a avanzar hacia la madurez, y cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual y nuestra dependencia absoluta de Dios. Vamos a nuestro texto central, que es Primera Carta a los Corintios, el libro que estamos estudiando como familia. Recuerden, amigos que nos escuchan, y nosotros como familia hemos venido estudiando la Biblia en orden. Esta es la clase número 187 y ya hemos estudiado Primera de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan, Hechos y Romanos, y ya estamos finalizando la primera carta de Pablo a los Corintios en esta serie titulada Madurez, avanzando hacia la madurez. Y vamos al capítulo 15, versículo 3 en la parte B, 15:3b. Y dice así: Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Resulta que esta es la buena noticia. La buena noticia es que nosotros estábamos totalmente perdidos, estábamos, como lo leímos en Mateo 5:3, en una bancarrota espiritual absoluta y estábamos condenados a la eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia envía a su Hijo Jesucristo para que pague por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. Ese castigo fue recibido por Cristo. Y entonces Él murió. Y eso ya lo estaban anunciando las Escrituras cientos de años antes de que eso ocurriera. Versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Y entonces el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesucristo, se basa en la resurrección de los muertos. Recuerden que estamos en esta sección llamada Madurez y Resurrección. Y estamos estudiando las implicaciones de la resurrección. Y entonces resulta que por eso, si hay la resurrección, entonces hay esperanza, Dani. Si hay resurrección, hay esperanza. Hijo, cuando yo muera o cuando muera tu mamá, tú no te debes entristecer como lo hace el mundo, que el mundo se entristece sin esperanza porque nunca lo van a volver a ver a ese ser querido. Pero cuando muramos, nosotros sabemos que nos vamos a encontrar nuevamente porque existe la resurrección, campeón. Los cristianos tenemos esa esperanza. Existe la resurrección, es un hecho absolutamente real porque Cristo resucitó. Y entonces un cristiano maduro tiene esperanza porque la resurrección es ciertísima. La buena noticia entonces se basa en la resurrección de Jesucristo. Si hay resurrección, hay esperanza. Si hay resurrección, hay sentido de propósito. Si hay resurrección, hay una misión específica. Si hay resurrección, entonces tengo un por qué luchar, por qué hacer, por qué obedecer a Dios. Si hay resurrección, entonces la confianza en Dios es absolutamente ciertísima, segura, veraz. Esta es la buena noticia, que Jesucristo resucitó. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahora el versículo 57. Vamos a estar recorriendo el capítulo 15 con verdades importantísimas.
El versículo 57, ¿lo tienes, campeón? Sí. Léelo, por favor. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Gracias a Dios, Él nos da la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre el pecado y la muerte. Eso quiere decir, Dani, el pecado no nos puede gobernar porque su poder ya fue quebrado. Eso ya lo estudiamos en la carta a los romanos y el apóstol Pablo aquí lo está recordando. El poder del pecado fue quebrado. Y la buena noticia es que también el poder de la muerte fue destruido, fue quebrado. Y ahora la muerte no nos gobierna. Hay esperanza de vida eterna gracias a que Cristo resucitó. Gracias a que Cristo resucitó. Ahora el versículo 58, campeón. Ok. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Si ven que aquí ya tenemos el sentido de propósito de la vida cristiana, dice, por lo tanto, o sea, porque existe resurrección y porque el poder del pecado y de la muerte fue quebrado, por lo tanto, por eso mismo, debemos permanecer fuertes y constantes. Fuertes es inconmovibles en la fe. Y constantes es perseverando en la fe. Esa es una característica del verdadero seguidor de Jesucristo. Recuerden, amigos que nos escuchan, amigo que nos estás escuchando y nosotros como familia, recordamos que no existe algo como un ex cristiano. Eso no existe. No existe alguien que uno diga, ay, mire, ahí va Pepito Pérez. Él fue cristiano como por 20 años y ya no es cristiano. Eso no existe. La Biblia dice que el verdadero cristiano permanece fuerte y constante. El que estuvo en una organización religiosa cristiana y se retira y nunca regresa, eso prueba de que nunca fue, porque la salvación no se pierde. Es imposible que alguien pierda algo que Dios le ha regalado. Y entonces esa persona que se retira es porque nunca fue. ¿Queda claro, campeón? Sí. No existe algo como un ex cristiano, eso no existe. Bien, maravilloso. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 58 dice, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Claro, ¿cómo no voy a trabajar para el Señor con entusiasmo si tengo seguridad de la vida eterna y tengo seguridad de la resurrección? Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. O sea, como nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es galardonador, que Él premia a los que le buscan, porque Él es justo, misericordioso, compasivo, lleno de amor inagotable. Por eso es imposible que exista un ex cristiano. No existen ex cristianos, existen personas que creyeron que fueron y se retiraron porque nunca fueron. Y entonces su salida sirvió para demostrar que nunca fueron. Vamos nuevamente al capítulo 15, versículo 1. Dice, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Permítanme recordarles. Este concepto de recordar lo que ya oímos es fundamental en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras todo el tiempo los autores bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen la intención de que recordemos las verdades eternas que se nos anunciaron. Para eso se escriben las Escrituras. La Biblia se escribe, hay que tener en cuenta que, amigo que me estás escuchando, si tú le dices a alguien que no es cristiano que lea la Biblia y esa persona no la quiere leer, pues con razón no la quiere leer porque es que la Biblia se escribió para los que confiamos en Cristo. Porque lo que se explica ahí justamente es para recordarnos lo que significa confiar en Cristo, lo que significa la buena noticia. Y el apóstol Pablo por eso en el capítulo 15 dice, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Las Escrituras tienen ese objetivo, que nosotros recordemos una y otra vez lo que ya se nos ha enseñado. Por eso, Dani, no vayas a creer que porque leíste la Biblia juicioso un año, eso te sirve para el resto de tu vida. No vayas a pensar eso, campeón. La Biblia es de lo que te alimentas toda tu vida hasta que mueras, hasta que vayas con Dios. Porque la Biblia es como el alimento físico, la Biblia es el alimento espiritual. Y la Biblia entonces debe estar una y otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón
Porque por eso el apóstol Pablo dice, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Él ya les había predicado la buena noticia. Él ya había estado con ellos 1 año y medio allá en Corinto. Pero él dijo, no, necesito recordarles la buena noticia. Y para eso se escriben las Sagradas Escrituras. Versículo 2. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Una prueba entonces fundamental del verdadero cristiano es que permanece. Recuérdenlo siempre, Dani, Margie, María Paz, recordémoslo siempre. Una prueba del verdadero cristiano es que siempre permanece. Siempre permanece. Ahora, se puede dar el caso que hay un verdadero cristiano que se descarría. Sí, claro, eso puede pasar. Un verdadero cristiano se puede descarriar. Un verdadero cristiano puede irse del camino y desviarse del camino, pero en algún momento de su vida vuelve, porque es imposible que un verdadero cristiano se pierda. Es imposible. Muy bien, vamos a aclarar este punto. Un verdadero cristiano puede caer en el pecado, sí. Un verdadero cristiano puede ser tentado por el pecado, sí. Un verdadero cristiano en algún momento de su vida podría perderse del camino y alejarse de la senda verdadera, claro que sí. Sin embargo, la prueba de que es un verdadero cristiano es que siempre regresa, siempre regresa. En cambio, una persona que se aleja y nunca vuelve, lo que demuestra es que nunca fue. Entonces ahí hay una gran diferencia, porque la Biblia deja claramente explicado que un verdadero cristiano que llegue a alejarse de la senda, Dios siempre lo va a traer como sea. Dios va a aplicar su disciplina divina. Dios va a aplicar sus correctivos divinos, pero esa persona nunca se va a perder, porque es imposible que se pierda algo que Dios salvó. Es imposible que se pierda alguien que Dios ya ha salvado. Es imposible, no se puede. No hay la más mínima posibilidad de que se pierda alguien que Dios ha salvado. No existe la posibilidad de que se pierda alguien que Dios ha salvado. La Biblia claramente deja expuesto que lo que existe es un proceso de disciplina para un cristiano que en algún momento se llega a desviar del camino. Hazme la pregunta, Margie. Bueno, si hay un cristiano que está muy desanimado y hasta llega a pensar si seguir, no seguir, ¿qué pasa en ese momento de un cristiano? Justamente para eso es que se escriben las escrituras. Las escrituras se escriben justamente para eso, para animar, para consolar. Las escrituras se escriben y están aquí para que seamos animados en medio del trasegar cristiano, en medio del caminar cristiano que está lleno de pruebas, de dificultades, de momentos donde nos desanimamos, de momentos donde no vemos esperanza. Pues justamente si eso llega a suceder es porque hemos sido cristianos que abandonamos las Sagradas Escrituras. Y por eso estamos grabando nosotros el mejor manual de crianza para explicarle a las familias cristianas que la Biblia tiene que ser una constante en su vida. La Biblia tiene que ser una constante. Entonces, ¿queda claro, Margie? ¿Queda claro? Sí. Queda claro que un verdadero cristiano jamás abandona la fe para no volver. Queda claro que aquella persona que se retira y nunca vuelve es porque nunca fue. Pero aquella persona que de pronto falla, que tiene momentos y luchas difíciles en su vida, pero vuelve, es porque siempre ha sido, porque es imposible que alguien que Dios ha salvado, a quien Dios ha salvado, es imposible que se pierda, es imposible. Ajá, la clave es no alejarnos de la palabra Por de eso Dios. Para eso están escritas las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a leer del 3 al 11, capítulo 15, versículo 3 al 11. Estamos analizando esta maravillosa sección titulada Madurez y Resurrección. 3 al 11. Dice así la Biblia: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía vive, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo,
pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. ¿De qué se trata entonces la buena noticia? En estos versículos está sintetizada la profunda verdad que es demostrada en todas las Sagradas Escrituras. Implicaciones prácticas. Todos los días de nuestra vida debemos recordar la maravillosa obra de Cristo y la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro bondadoso Dios. Ojo, todos los días debemos recordar la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El dolor por el pecado, el poder del pecado quebrado sobre nosotros, el buscar agradar a Dios, el hambre por la Biblia, el arrepentimiento y la permanencia en la fe son pruebas absolutas de la salvación. Vuelvo y lo digo. El dolor por el pecado, el poder del pecado que quedó quebrado sobre nosotros, el buscar agradar a Dios, el hambre por la Biblia, el arrepentimiento y la permanencia en la fe son pruebas absolutas de la salvación. Dani, lo voy a volver a decir para que lo recuerdes siempre. Vuelvo y lo digo. Atento. El dolor por el pecado, el poder del pecado quebrado sobre nosotros, el buscar agradar a Dios, el hambre por la Biblia, el arrepentimiento y la permanencia en la fe son pruebas absolutas de la salvación. ¿Qué acabo de decir, campeón? ¿De qué te acuerdas? Que el dolor por el pecado, el arrepentimiento, el buscar la voluntad de Dios, el buscar seguir la voluntad de Dios y la fidelidad a Él son las características de que somos verdaderos cristianos. Correcto, campeón. Muy bien, lo dijiste muy bien. Vuelvo y lo digo, amigo, que me estás escuchando. El dolor por el pecado, el poder del pecado quebrado sobre nosotros, el buscar agradar a Dios, el hambre por la Biblia, el arrepentimiento y la permanencia en la fe son pruebas absolutas de la salvación. Es la total comprensión del Evangelio, la buena noticia, la que nos salva. Ojo, amigo que me estás escuchando. Esto que acabamos de leer en el capítulo 15, versículo 3 al versículo 11, nos muestra una verdad que quiero que tengamos en cuenta porque es demasiado importante. Margie, es la total comprensión del Evangelio la que nos salva. Ojo que hay personas que se están engañando. Porque creen que porque son salvos porque pertenecen a alguna organización religiosa y se les pregunta, oye, ¿tú por qué sabes que eres salvo? Y dicen, ay, mira, es que yo la verdad desde que fui una vez a un concierto me sentí tan tocado que desde ese día soy salvo. Mala noticia, un concierto no salva a nadie. Hay gente que dice, ay, es que yo desde que me leí el libro del predicador X, desde ese momento fui salvo. No. Aquí claramente, desde el capítulo 15, versículo 3 al 11, se demuestra que es la total comprensión de la buena noticia la que nos salva. Comprender esa sencilla y a la vez profunda verdad es lo que nos convierte en verdaderos seguidores de Jesucristo. Ojo a esta frase, sencilla y a la vez profunda. Vuelvo y lo digo, el Evangelio es sencillo y a la vez profundo. Voy a imaginarme que hay alguien que está en la calle y llegó y recibió una puñalada, una herida con arma blanca letal. Lo recoge una ambulancia, se lo lleva para un hospital y a esa persona le quedan pocos minutos de vida, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, en la ambulancia, el enfermero que lo está asistiendo ve que ese paciente ya no sobrevive, le quedan 5 minutos, algunos minutos de vida. Sin embargo, el Evangelio es tan sencillo que esa persona en los últimos 5 minutos de su vida los puede comprender el Evangelio, puede entender el mensaje. Dani, te voy a explicar el mensaje del Evangelio en minutos, en segundos. Y es, Dani, tú y yo somos pecadores.
Jesucristo murió por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado y para que tú y yo no vayamos al infierno. Jesucristo murió, el Hijo de Dios, el que no había hecho nada malo, pagó para que tú y yo no fuéramos condenados. Si tú hoy depositas tu confianza en Dios, en Jesucristo, en la obra que Jesucristo hizo por ti al morir por tus pecados, serás salvo. Y la prueba de que serás salvo es que Jesucristo resucitó. Y resucitó para que tú tengas vida eterna. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Cristo? ¿Sí ves? Acabé de explicar el Evangelio en segundos. Entonces, eso es lo que quiero dejar claro que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el capítulo 15. Comprender esa sencilla y a la vez profunda verdad es lo que nos convierte en verdaderos seguidores de Jesucristo. O sea, esa sencilla verdad que le dijo esa persona, a ese enfermero, a esa persona que ya estaba muriendo, le quedaban 5 minutos de vida y le expuso esa verdad en menos de 1 minuto. Es una verdad muy sencilla. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y resucitó de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Es una verdad muy sencilla. Dani, pero a la vez es una verdad muy profunda. Puede ser entendida en esos 30 segundos, en ese minuto, y esa persona, si lo cree, es salva y va al cielo, de una. Pero también es una verdad tan profunda que estudiarla y comprenderla en su totalidad nos lleva toda la vida de estudio de la Biblia. ¿Sí ven que el Evangelio entonces es sencillo y a la vez profundo? ¿Qué acabo de decir, campeón? Que el Evangelio es sencillo de creer, pero para comprenderlo es fácil, pero estudiarlo es difícil. No tanto difícil, es profundo. La palabra correcta, campeón, entonces no es difícil, porque ya se entendió. Tú ya entendiste la buena noticia. Cristo murió para que seas salvo y resucitó para que vivas con Él por la eternidad. No es difícil de entender. Sin embargo, comprender la magnitud de esa verdad es demasiado profundo, o sea que te lleva años estudiándola y sigues profundizando y profundizando. Pero no es difícil, es profundo, es maravilloso. Eso es como cuando tú ves, a través de un telescopio ves la Vía Láctea, ¿no? Y tú dices, wow, sí, ya sé que esa es la Vía Láctea. Ah, bueno, ahora coge una nave espacial y ve y recórrela. Uy, pues es inmensurable, es inmensa. Es increíblemente y fenomenalmente inmensa la Vía Láctea. Entonces es fácil de entender. Sí, la Vía Láctea es una galaxia. Pero viajar a través de ella nos llevaría a la eternidad. Así pasa con el Evangelio. Entenderlo, te demoras 30 segundos en entenderlo. Pero disfrutar y analizar su profundidad y su belleza te lleva toda la vida. Por eso, vuelvo y digo, es la total comprensión del Evangelio, la buena noticia, la que nos salva. Comprender que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó para que seamos salvos y vivamos con Él por la eternidad, eso comprenderlo nos lleva 30 segundos. Hay que entender ese mensaje, sencillo. Sin embargo, estudiarlo, sin embargo, disfrutarlo, maravillarse y tratar de comprenderlo en toda su magnitud nos lleva toda la vida. Entonces es sencillo y a la vez profundo. Sencillo y a la vez profundo. Maravilloso, seguimos en esta maravillosa serie que hemos titulado Resurrección, madurez y resurrección.